Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestro primer foro Ni un peso más a la AFP, organizado por nuestra coordinadora regional No Más AFP Aysén. Estamos saliendo ahora en vivo por nuestro Face Live y vamos a dar curso a una discusión súper importante que se está dando hoy en esta última semana, en el marco también de la conmemoración del Día del Trabajador, y donde también hoy día también tenemos otro hito súper importante, 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, y donde también hacemos valer nuestro derecho a la libertad de expresión y también no ser perseguidos por ello. Hoy en nuestro foro nos acompañan 3 distinguidos panelistas que vamos a comenzar a saludar. Con nosotros está la senadora de la República de nuestra región de Aysén, senadora Jimena Órdenes. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, Gino. Saludarlos a ustedes, a Jessica, a Luis y a todos quienes se conectaron a través de Facebook Live. Así que contenta de participar. Muchas gracias, senadora, por estar y acompañándonos hoy en este importante debate. También con nosotros se encuentra Jessica Almonacid Soto, presidenta de la ANEF regional, coordinadora de la Mesa del Sector Público de nuestra región, también dirigente nacional de ANFU Cultura. Bienvenida, Jessica. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los conectados en este minuto. Saludar a Gino, a la senadora Jimena Órdenes Neira, al coordinador nacional de Noma FP, que da una tremenda lucha todos los días. Luis Mesina, un gusto de compartir este panel, este foro con ustedes. Y bueno, saludamos también a Luis, profesor Luis Mesina, coordinador nacional de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras NOMA FP, también secretario de la Confederación Bancaria. Bienvenido, Luis. Sí, bueno, muchas gracias, Gino. Y bueno, un saludo también estar en esta ocasión con la senadora Jimena Órdenes, quien es una de las senadoras que suscribió la petición de derogación del decreto ley 3500. Quiero decírselo públicamente acá en este espacio, senadora, agradecerle ese gesto. Creo que más que un gesto es una decisión absolutamente legítima, valiente. Hoy día es necesario que los senadores empiecen a dar muestras de que efectivamente quieren restituir derechos. Así que yo muy contento de estar compartiendo con usted, senadora. Y bueno, y un abrazo grande a Jessica, que la conozco hace mucho tiempo. Ella es presidenta de la ANEF, de la importante región de Aysén. Y cada cierto tiempo nos vemos acá en Santiago. Así que un abrazo a Jessica y a todas las compañeras, a Clarisa, bueno, y a todos quienes han hecho posible la coordinadora en esa importante zona. Gracias. Bueno, en esta última semana hemos tenido varios hitos. Se hizo la presentación de la iniciativa de la derogación del proyecto de ley, decreto de ley 3500, que pondría fin a las nefastas administradoras de fondos de pensiones que tenemos actualmente. También tuvimos la conmemoración del Día del Trabajador Internacional, que fue celebrada el 1 de mayo, ¿cierto? Y en eso también aprovechar de darle un saludo a todos los trabajadores que están en las primeras líneas, en especial aquellos que han logrado mantener el funcionamiento de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, tanto la gente de salud como de quienes han mantenido los servicios trabajando, y también en especial aquellos que han sufrido de manera cruda esta desprotección al trabajo, ¿cierto? Bueno, yo quisiera comenzar haciendo una pequeña introducción para que después cada uno de nuestros panelistas nos puedan aportar desde su perspectiva. Hoy, actualmente tenemos una crisis sanitaria, ¿cierto?, social y económica, que está marcada en el último tiempo por la guerra comercial, tanto de Estados Unidos y China, y también una devastadora pandemia que irrumpe en los últimos 4 meses, y que hoy también en Chile ya llevamos, hoy se marcan 2 meses desde el inicio de la pandemia acá. Entonces, este problema que estamos enfrentando está poniendo a prueba los diferentes sistemas de seguridad social con los que cuenta cada país, y los sistemas, tanto los que se componen con fuertes pilares solidarios, colectivos en la administración de sus fondos, como aquellos que cuentan también y transitan en sistemas mixtos, y otros que, como los que tenemos nosotros en el país, que simplemente cuentan con pilares de administración privada o cuentas de capitalización individual, y que tienen su último fin está más centrado en las necesidades del mercado que la seguridad social de las personas.
Hoy la crisis resalta distintos problemas de seguridad social, principalmente chilenos, profundiza las desigualdades existentes que tenemos, ¿cierto? Y que ya venían marcadas desde antes, incluso desde octubre, desde el estallido social. Y principalmente afectando a las personas que cuentan o que están marcadas por la pobreza, por la exclusión social y que acceden a precarias condiciones de trabajo, con leyes que también débiles que los protegen, ¿cierto? Y que es característica principal del modelo que tenemos hoy en Chile, que es el modelo neoliberal, que está dominando las políticas públicas, y hoy vemos cómo la protección hacia lo económico empresarial prima por sobre lo social, lo sanitario, y las costas recaen principalmente en los trabajadores chilenos. Desde la erupción de la pandemia y el estallido, vemos cómo las bolsas de comercio también han variado. Hemos visto que las crisis que ha generado este modelo imperante hoy en día, que ha provocado multimillonarias pérdidas en los fondos de pensiones de los trabajadores. Y hoy nuevamente, como señalábamos recién, cae el debate sobre el sistema de pensiones que tenemos y la capitalización individual. Entonces, hoy se presenta esta discusión parlamentaria de la derogación del decreto 3500, y también aparecen otras medidas que pudiesen ser algunas superficiales, populistas, otras que medidas y ajustes más parciales, y otras más profundas como las que estamos planteando nosotros con la derogación del proyecto, o sea, la derogación del decreto de ley 3500. Y que esto hoy en día marcará el debate legislativo de aquí en adelante y hasta las próximas elecciones. Bueno, ese es el escenario, y quisiera que Luis iniciara brevemente su perspectiva y su mirada respecto a este tema. Bueno, con todo gusto. Bueno, creo que hay que decir varias cosas. La crisis económica, la crisis política de este país se manifestó mucho antes del estallido social del día 18 de octubre. Creo que es bueno para la memoria de los chilenos, las chilenas, recordar que antes del 18 de octubre, especialmente en el último trimestre del año 2018, en Chile empezaron a quebrar simultáneamente una cantidad importante de empresas medianas. No hay que olvidarse. En Linares, en Talcahuano, en San Antonio, en Santiago, empresas de calzado, empresas de fideos, que dejaron cesante a un número importante de trabajadores y trabajadoras. Pero además, al mismo tiempo, antes del estallido social, venía aumentando fuertemente el empleo informal y deteriorándose el empleo formal. ¿Qué significa esto? Está aumentando el empleo precario, el empleo sin protección social. Y eso era un hecho objetivo. Y además, con la primera parte es que antes del estallido social se venían dando síntomas de un régimen político, y en este caso particularmente de un gobierno, que estaba aplicando políticas abiertamente que ponían en contradicción lo que es el carácter democrático de un Estado. Cuando, por ejemplo, se sistematizó el caso Catrillanca fue un hecho, yo diría, un hito político, pero el caso sistemático de la violencia contra los estudiantes secundarios en el Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago, ni en los peores tiempos de la dictadura, las fuerzas especiales habían entrado al Instituto Nacional. Yo he trabajado toda la vida en el centro de Santiago, nunca. Sin embargo, ahora se paseaban por las aulas de los estudiantes secundarios, golpeando a muchachos de 13 años, de 12 años, llenando las salas de gases lacrimógenos. Ese fenómeno era el fenómeno que daba cuenta de un régimen totalmente distinto. Y el estallido del 18 de octubre lo que hace es agudizar la crisis económica, porque efectivamente con el estallido social se produce un problema económico grave. Muchas empresas, particularmente el comercio, se ven afectados, el número de empleos aumenta, el número de desempleo aumenta. Pero la crisis social del 18 de octubre no es más que la expresión de una acumulación de mucha rabia de la gente por mucho tiempo, y todas las encuestas, todos los cabildos autogestionados, las asambleas territoriales, la consulta ciudadana de los alcaldes, pusieron primera demanda pensiones, segundo salud, tercera educación. Ahora, con la crisis sanitaria, lo que viene a ocurrir es que se profundiza la crisis económica y se agudiza, se acelera. Es decir, entonces ahora estamos frente a un panorama absolutamente incierto que requiere, y creo que la decisión valiente de los 5 senadores de sumarse a la demanda muy sentida del movimiento social respecto de derogar el decreto ley 3500 es un paso importante.
¿Por qué es muy importante? Porque lo que queremos es derogar el sistema de capitalización, es decir, desprivatizar. Creo que hay que alejar un poco estas palabras que nos han metido contrabando. Hoy día Felipe Kast lo decía, quieren nacionalizar, quieren estatizar. Yo jamás he sido partidario de la estatización, nunca. Nosotros lo que queremos es un organismo público, pero un organismo público no es necesariamente estatismo, porque esta idea del comunismo que nos meten a tanta, con tal de hacer... El Banco Central es un organismo público para los que nos escuchan y funciona perfectamente. Entonces lo que queremos es un organismo público que administre nuestros ahorros previsionales, que perfectamente puede ser el IPS, dotado de mayores atribuciones independientes del gobierno de turno. Entonces, por eso termino señalando que es muy importante lo que se ha hecho en términos de plantear la derogación de 3.500, porque es un paso en la dirección de avanzar hacia corregir y satisfacer una demanda muy importante. Espero no haberme pasado los 3 minutos, no sé, tenéis que controlar, Gino, porque... Sí, no, vamos súper bien, así que ya, tú cuando tenga que apurar, les vamos a avisar. Senadora, su perspectiva y su mirada respecto al contexto que estamos discutiendo. Muchas gracias, Gino. Compartir varias de las reflexiones que ha expresado Luis. En primer lugar, él planteaba que efectivamente lo que estamos defendiendo no es algo que nos mueva desde lo individual, tiene que ver con una demanda colectiva que ha estado en el ámbito público durante mucho tiempo y que no se ha abordado de una manera que dé respuesta a la ciudadanía. Hoy día, si uno ve efectivamente cuáles son las prioridades de los chilenos, cuando le preguntamos cuáles son los principales problemas o temas que el Estado debe abordar, en primer lugar aparece el tema de las pensiones. Y ahí obviamente que tenemos que hablar y examinar cuál ha sido el sistema de seguridad social en Chile. Hoy día vamos a cumplir cerca de 4 décadas en un modelo de fondo de pensiones que creo que tenemos que transparentar que está fracasado. Y no lo digo porque se me ocurrió. Acá, y también hay una serie de testimonios. Yo siempre doy el ejemplo de los profesores. En general, los profesores no tienen lagunas previsionales, trabajaron durante toda su vida y en el testimonio hoy día están recibiendo pensiones muy bajas de 250.000 pesos en promedio. Claro, no son pensiones básicas solidarias, pero efectivamente no es lo que se les prometió. Y la AFP... Claro, primero creo que tiene que revisarse por una cosa obvia. A 4 décadas de un modelo, lo mínimo que requiere es una revisión a su estructura. En segundo lugar, tiene un origen que es ilegítimo en el marco de una dictadura cívico-militar donde la mayoría de los trabajadores de Chile fueron prácticamente obligados a cambiarse y ese cambio también estaba lleno, yo diría, de una suerte de propaganda en el ambiente de carácter muy masiva con una promesa que no se cumplió. O sea, que usted iba a recibir el mismo monto o el 100% de su salario. La tasa de retorno en algunos países no es 100%, es 70%, pero en Chile estamos hablando cerca, la mediana, un 25%. Entonces, evidentemente ahí no hay seguridad social. Y si nosotros, yo creo que hay que transparentar claramente cuáles son los números, más allá de los testimonios. Y efectivamente hoy día está marcado en un contexto social que es bien complejo para Chile. El 18 de octubre, esta paradoja que el salto del torniquete lo hacen jóvenes chilenos, pero que se supone que no les iba a afectar el aumento de la tarifa del metro, pero es tan simbólico que saltan por todos, por aquellos que no pueden saltar, y ahí sigue siendo pensiones el tema prioritario, no era el metro, no era el valor del pasaje, y ahí yo por eso con mucha convicción he firmado el proyecto de ley que deroga el decreto ley 3.500, porque hay que irse al origen, y el origen es ilegítimo, muchos fueron obligados, la promesa no se cumplió, y a 4 décadas la mayor parte de los chilenos tiene pensiones de miseria. Y por eso tienen que seguir trabajando. La mayor parte de ellos tiene que seguir en el económicamente activo porque no les da la jubilación. Hoy día incluso hay datos de las tasas de suicidio en la tercera edad que son realmente preocupantes. Y no digo que sea la causa directa, pero evidentemente que tiene que ver con una calidad de vida que no es la que tuvieron siempre. Les cambia significativamente y pasan a un estado de pobreza. Y muchos países que adoptaron un sistema de capitalización individual, un sistema privado, rectificaron en el camino. Chile no lo ha hecho porque todo está en el mercado de capitales. Las AFP son muy buenas para administrar fondos, dar rentabilidad un 30%, pero no para rentar cuando se trata de las pensiones de los chilenos y chilenas. Y eso es lo que, a mi juicio, es la estructura. ¿Por qué poner otro proyecto de ley si hay uno que inició el Ejecutivo?
porque no toca las AFP. Ha pasado harto tiempo de discusión, varios meses, con la presión de las urgencias en el Congreso, con la presión también de que si no aprobamos rápidamente, personas no van a recibir X dinero durante el próximo mes, en fin. Ese tipo de cosas creo que tiene que cambiar porque no estamos jugando una reforma estructural. Acá tiene que haber un cambio de estructura, si no esto no va a cambiar. Y en ese sentido, efectivamente, cuando nos dicen no, van a haber trabajadores en el directorio, van a entrar nuevos competidores con la cooperativa, esos son anexos. Pueden sonar bien, pero son anexos. Que entre en cooperativa a mí me parece súper irrelevante porque en los 90, 23, no sé, más o menos AFP, después se fueron fusionando y ya son 7. Entonces acaba de ocurrir lo mismo, sí, que compiten, van a terminar fusionados. Y la gente lo que nos exige es aumento en el monto de las pensiones y eso requiere a lo menos un pilar solidario, un modelo que sea universal, y que equipare la cancha para todos. Yo al menos creo, y qué bueno que seamos más de uno, lo que nos movilizó para presentar un proyecto de ley de esta naturaleza, efectivamente, es poner el tema con claridad sobre la mesa. Porque se han hecho propuestas, pero si el modelo sigue sin tocar la AFP y al final el tema es que pasemos de 10% al 16%. Y 3 se lo vamos a volver a entregar a la AFP. Entonces, no va por ahí. O sea, ponemos una lógica de cooperación, una lógica solidaria, con pensiones que sean al menos un piso universal para todos y todas las chilenas que les dé cierta tranquilidad al momento de jubilar, o efectivamente esta reforma no va a tener ni un futuro que garantice protección social en Chile. Y esto ha sido hoy día, además yo creo que es la pérdida que han tenido los fondos de pensiones en el contexto de la pandemia de COVID-19, intensifica aún más y muestra que el sistema es ineficiente. Es un sistema que no garantizó mejores pensiones para Chile. Yo ya no seguiría esperando una década más. Jessica, tu turno. ¿Cómo ves tú el panorama del sistema que tenemos hoy en día en base a lo que está ocurriendo en este contexto de crisis? Bueno, yo creo que hoy día que estamos en una crisis sanitaria a nivel mundial, nos hemos dado cuenta de lo frágil de este modelo, pero yo igual estoy de acuerdo con lo que dice Luis respecto de que ya hace muchos años se ha venido denunciando la crisis de este modelo económico que todos sabemos que se crea en dictadura, que este decreto del año 1900 que se promulga en noviembre del año 80, es la antesala de todo lo que vino después, del plan laboral de la dictadura del año 79, de ahí para adelante han venido profundizando esta tremenda desigualdad que hay en el país y nosotros lo hemos dicho con mucha fuerza desde acá, uno de los pilares de la dictadura que es el tema de las AFP, el sistema de capitalización individual, un sistema que no reconoce el trabajo colectivo humano, que cada persona, ¿no es cierto? Y por eso nosotros decimos es un sistema sumamente egoísta y que ha profundizado el individualismo en el país. Pero igual yo agradezco mucho que este grupo de senadores, y felicito a la senadora Jimena Órdenes por presentar este proyecto para que se derogue el decreto de ley 3500, un decreto que evidentemente fue creado ilegítimamente en una dictadura militar y ha pasado tanto tiempo, ya la AFP ya son 40 años de un modelo que no funcionó, que fracasó, pero no solamente no funcionó porque no entregó la tasa de retorno que ellos ofrecieron, sino porque su génesis tenía que ver con profundizar un modelo económico neoliberal donde evidentemente se iban a profundizar las desigualdades en salud, en vivienda y en seguridad social, por cierto. Todo lo que tenían que ser derechos para nosotros se convirtieron en negocios. Y en las AFP uno tiene que ver dónde invierten nuestros dineros, nuestros ahorros.
el ahorro más importante de todos los chilenos hoy día son nuestros fondos de pensiones. ¿Y dónde se invierte? ¿Dónde lo invierten estos grandes grupos económicos? La Fundación Sol, que ha sido un tremendo apoyo en todos los estudios, sacó un estudio del año 2019 donde decía para quienes trabaja la AFP, algo así. ¿Dónde van esos recursos? Y es impresionante ver que estos grandes grupos económicos administran, invierten nuestros dineros en la banca, en Falabella, en el retail, y siguen teniendo ganancias multimillonarias. Estos grupos económicos, hablamos de que tienen billones de pesos en sus cuentas ellos personales de estos empresarios, y siguen entregando pensiones miserables. Hoy día ni siquiera alcanzamos el sueldo mínimo. Hoy día nadie alcanza el sueldo mínimo con su pensión, cotizando 35, 40 años, porque ya se hizo el ejercicio completo. La persona ya sin laguna, ya empezó el primer año a cotizar, se jubiló y hoy día está recibiendo 260, lo máximo que están recibiendo. Y hay un estudio que las mujeres, el 90% de las personas, de las mujeres jubiladas no reciben ni siquiera el sueldo mínimo hoy día. Y claro, en esta crisis, evidentemente en esta crisis sanitaria se viene a profundizar. En los otros países, las personas tienen una pensión garantizada. Por lo tanto, no es un mayor drama estar en una crisis sanitaria porque están recibiendo sus pensiones y les alcanza, ¿no es cierto?, para poder vivir. Acá estamos haciendo colecta, estamos haciendo, sobre todo en nuestra región, porque en nuestra región es más dramático aún, porque el enfoque que tiene la entrega de pensiones no tiene tampoco un enfoque territorial. Tampoco las inversiones, uno pudiera decir, ya, pero estos grandes grupos económicos hacen inversiones en todos los territorios y también contribuyen al desarrollo regional de nuestra región. Tampoco es así. Las ganancias que tienen estos grupos las envían al extranjero. Entonces, siempre ha sido un negocio. Lo que nosotros no entendemos es por qué hemos tenido que esperar tanto y venir a decir a algunos parlamentarios, yo los he leído en la prensa, es importante comenzar a hacer el debate, dicen, comenzar a hacer el debate de un sistema que fracasó. ¿Cuántos años hemos venido ya diciendo nosotros eso? Que es un modelo que no es seguridad social. No podemos hablar hoy día de seguridad social, es un negocio de grandes grupos económicos de este país, donde nos llevan a la miseria y donde ni siquiera nosotros somos dueños de nuestros ahorros. No somos dueños de nuestros ahorros. La coordinadora hizo una campaña el año pasado donde la gente fue a las cortes de apelaciones a poder decir, oye, si dicen que son mi ahorro, yo los puedo sacar, pero un no rotundo dijeron de que esos recursos no eran de las personas. Así que en el contexto de COVID-19, evidentemente se viene a profundizar toda la precariedad de este modelo. Ni hablar de lo que tiene que ver con la protección al trabajador en el contexto de un 1 de mayo. Así es. Sí, qué bueno que ahora sí podamos derogar este decreto de ley que ha sido tan perverso para todos, para todas, y sobre todo para las personas que hoy día lo están viviendo en carne propia, con jubilaciones de 100.000 pesos, 150.000 pesos en la Patagonia, que no alcanza para vivir. Así es. Oye, escuchando la discusión que dan los tres, hemos visto cosas respecto al contexto, la aceleración del tema del desempleo, quizás se van a apresurar algunos procesos de automatización, digitalización respecto a esta crisis que quizás van a aumentar el desempleo a futuro y que nos va a hacer mucho más difícil mantener un sistema así como la capitalización individual, porque finalmente las personas no van a lograr tener una densidad de cotizaciones suficiente, a pesar de que se aumenten los números de cotización, ¿cierto? Donde quizás la propuesta del gobierno señalaba que si cotizamos un poquito más íbamos a tener una mejor pensión al final, pero vemos que las rentabilidades caen y caen abruptamente, perdiendo miles de millones. Muchas personas hoy en día no van a poder jubilar como querían,
con los pocos pesos que lograron juntar. Y vemos que este sistema no nos da garantías de bienestar social en términos de la seguridad social porque no tenemos pensiones garantizadas. Y vemos que el tema del individualismo, lo que propone el modelo hoy en día, no da el ancho. Y aún así escuchamos también demagogias como las que se dieron hoy día en el programa en la mesa central de Canal 13, donde dice Kass, oye, pero si la gente tiene malas pensiones es porque cotiza poco. Y nos quedamos en eso, que al final entramos en que si la gente es porque la gente no trabaja o porque el mercado no da el trabajo suficiente o el trabajo de calidad que corresponde para que podamos tener buenas pensiones. Y obviamente, como señalaba la senadora, tenemos que empezar a cambiar este modelo a un modelo solidario, o sea, a un modelo colectivo donde podamos enfrentar también estas distintas crisis que nos está planteando hoy en día el COVID y la crisis económica. Entonces me gustaría que hicieran ese punto. ¿Qué piensan ustedes respecto a las barreras que nos va a colocar los defensores del modelo de capitalización individual? Luis. ¿No está entrando el audio? Javier, tú que estás aquí en los controles. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Ahí sí, ahí estamos. Ya. Luis. Ok, no digo yo que en realidad todos los argumentos que se esgrimen para oponerse al cambio de un sistema son argumentos absolutamente ideológicos, porque no hay razón que justifique, por ejemplo, que un congresista, que una autoridad, que un político, cuya razón fundamental de la actividad política es interactuar y defender los intereses de la ciudadanía, ante la evidencia de 39 años, siga persistiendo en el mismo discurso. ¿Cuál es el mismo discurso? La gente tiene que ahorrar más. Pero para que la gente ahorre más, primero tiene que tener empleo. Y ocurre que lo que está ocurriendo en Chile es que el desempleo empieza a aumentar y con esta crisis va a aumentar mucho más. Pero en Chile venía aumentando mucho más antes, porque Chile, a diferencia de América Latina, es un país donde se ha incorporado mucha tecnología. Somos un país bancarizado. Por lo tanto, la tendencia es que se va a destruir mucho empleo en los próximos años, próximos decenios. Y como Chile no agrega valor al trabajo porque tiene una matriz productiva que es más bien extractivista, la perspectiva entonces es clara. Aquí hay un discurso reiterado y demagogo que no tiene ningún sustento, no tiene sustancia. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Quieren estatizar, son los comunistas. Son críticas panfletarias. Porque mire, ¿por qué la gente no ahorra? Porque la gente gana poco. ¿Y por qué gana poco? Porque en Chile, cuando los sindicatos, que son un sector minoritario, representamos el 10% de la población, hemos querido aumentar los salarios por la vía de la negociación colectiva ramal, ellos mismos se han opuesto. Y la negociación colectiva ramal es una herramienta que permite la redistribución del ingreso, como reconoce la propia OIT. Entonces, mire, aquí creo que es re importante que no nos dejemos amedrentar por las minorías. Chile, en estos últimos 40 años, tiene una constitución política que desgraciadamente garantiza, resguarda el interés de una minoría. ¿Y qué hemos dicho nosotros? ¿Por qué queremos una constitución nueva? ¿Por qué queremos entrar en un proceso constituyente? Porque queremos diseñar un país donde a las minorías se les respeten sus derechos, a las minorías se les respeten íntegramente sus derechos, pero el país tiene que ser diseñado para satisfacer las demandas de las mayorías, no como ocurre en este país, donde las mayorías estamos subordinados a una estructura jurídica que favorece solamente a las minorías. No tenemos garantizado el derecho a la salud, no tenemos garantizado el derecho a las pensiones, a la educación pública, no tenemos derecho al agua. El código de agua hay que eliminarlo y eso es tarea fundamental de la próxima Carta Magna que construyamos entre todos y todas. Ahora, el tema de las pensiones es un debate interesantísimo y creo que tenemos que tener valor. Yo solamente termino inmediatamente. La carrera ya está lanzada. 5 senadores dieron el primer paso y esto van a quedar marcado en la historia. Hay 3 senadores más que están adhiriendo. Es muy importante. Quizás no la vamos a ganar en este mes, en este año, pero yo lo dije en el Senado cuando me tocó presentar. En 15 años más, en 15 meses más,
se acaba el plazo porque en 15 años, en 15 meses más hay elecciones en este país. Y hay que sincerar, que la gente común y corriente sepa cómo votan sus senadores en una materia tan importante que es la demanda más sentida del país. Y eso creo que tiene que quedar claro. Aquellas senadoras que nos prometieron a nosotros no más AFP, hay muchas en el Senado, que quizás no van a estar dispuestas a suscribir esta derogación y ahora van a quedar en evidencia que era solamente propaganda, solamente demagogia y solamente engaño. Por eso es muy, yo diría, importante lo que han hecho estos 5 senadoras, 2 mujeres y 3 varones, porque da muestra de que efectivamente ya la demanda nuestra está calando hondo y hay gente que está dispuesta a asumir ese tremendo y gigantesco desafío. No estamos planteando una cosa desmedida, es desprivatizar, es lo que hicieron los países de Europa. Y termino. Miren, a propósito que nos dicen que queremos expropiar, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, los 4 países capitalistas más poderosos de Europa, las 4 economías que forman parte del G7, esas 4 economías están dirigidas por gobiernos de derecha. ¿Qué tienen? Los 4 tienen sistemas solidarios y sistemas de reparto. Hay una pequeña diferencia entre el mecanismo que tiene Alemania respecto al que tiene el Reino Unido. Pero Francia e Italia son regímenes casi puros de reparto, cosa que no planteamos nosotros. Nosotros planteamos sistemas modernos de reparto con fondos de reservas técnicas. ¿Y quién podría decir que Emmanuel Macron es de derecha, es de izquierda? Es un tipo de derecha. Y han dicho que van a defender, a propósito de la pandemia, la sanidad pública. Lo dijo Johnson, que después de estar con una pierna prácticamente en el cajón, después salió agradeciendo. A su hijo le puso el nombre de los funcionarios que lo atendieron. Sepan ustedes que Johnson, el ícono de la derecha, el ícono del neoliberalismo, ha salido a defender la sanidad pública. Aquí tenemos una derecha absolutamente muy dogmática, muy ideológica. Y bueno, yo felicito una vez más, creo que tenemos que seguir sumando más esfuerzos. Entiendo que los diputados van a formar una campaña también para adherir y apoyar a todos estos senadores. Eso. Senadora. Gracias, Gino. Yo creo que acá hay que sincerar que cuando se plantea derogar el decreto que sostiene el sistema de pensiones, se tocan intereses y se está afectando intereses económicos. Y precisamente porque a la base de este modelo lo que hay, cuando uno habla de capitalización individual, efectivamente no hay un sistema de seguridad y de protección social. Y por lo mismo creo que desde el punto de vista también de los principios, el sistema también no responde, porque no es solidario, no es universal, y se ha instalado esta lógica de que cada uno se salva solo. Y creo que desde el punto de vista también cultural es algo que tenemos que ir cambiando. O sea, en Chile, si el remedio cuesta 30.000 versus 1.000, el mismo remedio, incluso algunos pueden tener dudas si el otro es efectivo, porque se ha instalado, lo tenemos instalado, y creo que eso también moldeó un poco la forma en cómo veíamos estos temas, y yo creo que hubo durante mucho tiempo, años de cierta resignación. Ahora el modelo, después de 40 años, ya hay jubilados bajo el sistema, queda en evidencia que no fue un sistema que haga justicia con el aporte en el trabajo que hicieron muchos hombres y mujeres, y hoy día, yo diría que la AFP es una suerte de caja negra. Cuando se abra vamos a entender claramente cuáles son los intereses, qué retail, qué grupo económico, ya hay cierta evidencia, pero evidentemente por eso no es unánime. Y por eso hay que instalar, yo creo que fuertemente este debate de cara a la gente. No solo porque las personas nos dan su testimonio de que se empobrecieron cuando deberían disfrutar de una calidad de vida similar a la que tuvieron mientras se dedicaron a trabajar de manera activa. Entonces, eso no está ocurriendo. Y hoy día es el principal temor de la tercera edad es efectivamente enfermarse, o sea, sienten que no tienen un sistema de seguro social. Nosotros, y ahí yo coincido también con Luis, estamos mirando países que han hecho cambios bien sustantivos. Y acá hay varios temas, porque después se nos dice que los chilenos ahorran poco. Entonces, por eso si pasamos de un 10 a un 16%, las cosas van a mejorar. No se ha tocado el modelo AFP. Y además se le quieren pasar 3 puntos de esos 6 puntos de nuevo a la AFP. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y dejar el resto para un fondo solidario.
eso no resiste más. Yo comparto que si uno observa otros países, efectivamente se cotiza más. Entonces, es un paso, pero que sea todo fondo solidario. Si eso es lo que estamos diciendo, que tenga un principio distinto a lo que tienen las AFP hoy en día. Y esto es re importante porque al 2050 la población de adultos mayores en el país se va a duplicar. Esas son las proyecciones que tenemos. Entonces tenemos que tener un sistema distinto, un sistema robusto y que se haga cargo de la realidad que tenemos yo diría que parece largo plazo, pero la verdad que yo creo que estamos en los tiempos justos y oportunos para hacer los cambios que la ciudadanía nos demanda. O sea, este es un tema prioritario, tenemos que darle sentido de urgencia, tenemos que dar el debate de cara a la ciudadanía, tenemos que hacernos cargo. Hoy día las personas, o sea, yo me pregunto, ¿y por qué las Fuerzas Armadas no se cambiaron este sistema que era tan exitoso? Se cambiaron, obligaron a los profesores, pero ellos no se cambiaron. Y hoy día tenemos el sistema AFP, el sistema antiguo, el pilar solidario, y tenemos DIPRECA y CAPREDENA, porque deja fuera del debate. Yo creo que ese debate hay que darlo. Son trabajadores igual que muchos otros trabajadores en Chile. Son cerca de más de 170.000 personas que están en el sistema de jubilación de Fuerzas Armadas. Es el 1% del Producto Interno Bruto, lo mismo que el pilar solidario, pero ahí estamos hablando cerca de 1.200.000 personas. O sea, el mismo monto para el 10% de 1.200.000. Entonces, o sea, perdón, es menos aún. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es efectivamente un sistema que sea único, que sea justo, que sea para todos y contemplando todos estos datos. En los 80 la esperanza de vida eran menores, hoy día son mayores. Y yo conozco un caso de profesores de Mañiguales, un matrimonio, que ellos lograron que uno no se pasó a la AFP. Trabajaron los mismos años, ella incluso trabajó más. Ella fue la que se cambió al sistema AFP, sacaba 250.000 pesos y él sacaba 800. Hicieron la misma labor en el mismo lugar, en la misma escuela. Entonces, de eso estamos hablando. Hoy día lo que estamos diciendo, el sistema efectivamente no da cuenta. Y si no da cuenta, tiene que haber una discusión política, y lo digo también así de claro, porque la institucionalidad política, que también se suele desprestigiar bastante en lo público, yo creo que es una herramienta de transformación social que si lo hacemos de la mano de los movimientos, de la ciudadanía y con propuestas serias, yo estoy dispuesta a que discutamos datos, pero seguir traspasando un 3% a las AFP, que está todo en el mercado de capitales, han sido muy eficientes en administrar. El 60% está en mercados en Chile, el otro 40% está en mercados internacionales, pero no ha sido suficiente. O sea, rentan 30% de rentabilidad sobre su patrimonio, pero las rentabilidades para las pensiones de los chilenos, un 6%, y cuando hay pérdida, la sufrimos nosotros. Entonces, nunca va a dar el ancho. Yo creo que ya hay años suficientes para que efectivamente hagamos un cambio con fuerza de cara a la gente. Las personas lo que nos están diciendo es re simple: quiero que el monto de mi pensión aumente, y aumente a un monto que sea lo suficientemente digno para que yo viva mi tercera edad. Las fórmulas podemos discutir las que quieran en el Senado, pero el objetivo final es ese, y que además sea sostenible en el largo plazo, porque lo que hicimos en el marco del acuerdo de la ley de presupuesto, de aumentar el pilar solidario, tiene que ver con un acuerdo de una discusión de ley de presupuesto que también va a tener probablemente sus vaivenes. Nos da una estabilidad en el largo plazo, eso requiere un cambio de modelo. Gracias, senadora. Jessica, tu mirada respecto a esto que estamos discutiendo hoy en día, de que realmente las pensiones no son suficientes, no alcanzan, el sistema de capitalización individual está fracasado. ¿Cómo tenemos que seguir dando la discusión hacia adelante nosotros, los sindicatos, las organizaciones sociales, para dar también el respaldo que requieren nuestros representantes en el Congreso para que tomen la posición de la ciudadanía? Sí, bueno, yo en realidad recojo mucho de lo que dice la senadora y le agradezco que se transparenten algunos temas, porque cuando hablamos de que hay intereses creados, ¿por qué no hemos podido terminar con las AFP después de tantos años y de que ya el análisis está hecho, el diagnóstico hace mucho rato se hizo, de que en realidad no entregaban pensiones para que la gente pueda jubilar dignamente? Tiene que ver
porque hay grupos económicos detrás de que invierten y además financian hasta los partidos políticos, financian campañas políticas de los parlamentarios. Entonces, este gesto concreto que están haciendo este grupo de parlamentarios al presentar un proyecto para derogar el decreto ley, se agradece. Y es la línea que tienen que seguir nuestros parlamentarios y por eso ellos están ahí. O sea, ellos están para representar a la ciudadanía. Pero lamentablemente cuando uno se da cuenta de que estos intereses, y ya hace mucho rato también, la clase política está desprestigiada en los últimos encuestas ciudadanas que se han hecho, son uno de los organismos que está más desprestigiado por lo mismo, porque se ha visto que son financiadas por estos grupos que le hacen tanto daño a la ciudadanía, que le hacen tanto daño, ¿no es cierto?, a nuestros adultos mayores y también a los estudiantes, a la gente de salud, a toda la gente que espera tener ciertos derechos garantizados. Acá cuando se habla y se vuelve al foco de decir, oye, tienes que ganar más o tienes que ponerle más, ¿no es cierto?, a esta cajita negra que dice la senadora, porque de verdad es una caja negra, para que tú te tienes que hacer cargo, o sea, tú tienes que invertir para poder tener una mejor calidad de vida. Y sabemos que Chile tiene los trabajos más precarizados, los honorarios que trabajan hoy día en el sector público que tienen unas lagunas enormes. ¿Qué pasa con la gente informal, con los independientes? O sea, hay una serie de elementos que no nos hemos hecho cargo como país respecto del plan laboral. Por lo tanto, decirle a la gente, oiga, no, si esto es un tema matemático, la seguridad social tiene que ser un derecho garantizado. Y acá, cuando yo estoy leyendo algunas cosas que escriben en el chat, cuando dicen, no, la constitución política, cambiar la constitución política no sirve para mejorar las pensiones, por supuesto que tiene que haber un cambio estructural y tiene que partir, o sea, ahora por derogar este decreto, pero nuestro fin es cambiar la Constitución porque la piedra a tope para poder avanzar en un montón de derechos tiene que ver con la Constitución Política de 1980. No solamente tener pensiones dignas, un derecho a la seguridad social, sino todo lo que ya hemos dicho antes, todo por lo que los estudiantes salieron a la calle hace muchos años atrás, ya hace más de una década que parte la revolución, ¿no es cierto?, pingüina por el derecho a la educación. Hoy día los niños están teniendo clases por internet y están pagando 300, 400 mil pesos de mensualidades. O sea, y por eso digo, en esta crisis, hoy día hemos visto nosotros lo peor del modelo. En cuanto a salud, que estamos cruzando los dedos en Coyhaique para que no hayan casos, porque si hay casos en Coyhaique, el sistema de salud no va a dar abasto por la precariedad que tenemos, sobre todo en las regiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los dirigentes? ¿Qué es lo que tienen que hacer los parlamentarios? De verdad trabajar para lograr estos cambios estructurales. Pero cuando un dirigente sale a la calle a exigir, como el 1 de mayo, que salieron los compañeros, el presidente, que aprovecho de darle un gran saludo, José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, con otros dirigentes, Mabel Zúñiga en Valparaíso, cuando salen a la calle a levantar sus banderas para exigir poder avanzar en derechos, reprimen y lo llevan detenido y le aplican las leyes que hace poco se votaron en el Congreso. En medio del estallido social aprobaron leyes para reprimir, como la ley antibarricada. Pero a pesar de todas las amenazas, hay que seguir con movilización, pero también hay que seguir, como lo ha hecho la coordinadora desde un primer minuto. La coordinadora dice, sí, vamos a estar en la calle, pero también vamos a generar propuestas. El proyecto que hizo la coordinadora No Más FP sobre un nuevo sistema de pensiones, un sistema que de verdad es solidario, porque acá también cuando hablan, no, nosotros no hablamos de ideología, por supuesto que también hablamos de ideología. Cuando nosotros hablamos de tener un modelo que sea solidario, que no sea un negocio, que no sea lucro, estamos hablando de una ideología también. Porque hay ciertas cosas que no pueden ser mercado. No podemos decir ya, pensar en cuánta plata tengo que tener para después poder tener una jubilación. No, la jubilación hay que garantizársela a todos, independiente si tuvieron un trabajo precario, las que son dueñas de casa hoy día, y asegurarles un piso, lo que planteaba la coordinadora, que todos tengan un piso del sueldo mínimo para arriba. Eso es darle dignidad
a la clase trabajadora. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo en esa línea. En ese punto me gustaría profundizar mucho, porque generalmente siempre a la coordinadora se le ha cuestionado que está el eslogan, pero mucha gente desconoce que detrás hay una propuesta. Y en eso me gustaría que conversáramos y profundicemos cómo nos gustaría construir esta casa, esta nueva casa de la seguridad social, con pilares firmes que realmente nos den garantía de un bienestar social al momento de jubilar. Luis. Sí, mira, bueno, antes aprovechando me recordó Jessica, enviarle un gran saludo a 3 compañeros de la región de Valparaíso, a Mirko Caracholi, a Patricia Brito y a Raúl Tevia, que fueron detenidos ayer, y nuestra compañera Patricia Brito pasó toda la noche detenida, lo que es muy grave, y bueno, también a José Pérez de Belli y a la Mabel Zúñiga, que son todos parte también, algunos directos e indirectos de la coordinadora de miembros de la ANEF. Así que un gran saludo a ellos. Mira, alguien preguntaba, nosotros creemos que tenemos, y es razonable lo que decía la Jessica, todos creemos que tenemos la razón, ¿sí? Porque por algo somos actores políticos, estamos en el campo político-social nosotros, hay gente que está en el Parlamento, en el Congreso, como la senadora, pero todos tenemos una apuesta y por eso estamos en esto. Estamos en esto porque queremos restituir y reivindicar derechos para los más necesitados. Mire, ¿qué más evidencia lo que ocurre en esa importantísima región? Antiguamente 11ª, la región de Aysén. Para que la gente tenga una idea, las personas que hoy día, según datos de la superintendencia, las personas que tienen hoy día en el rango etario entre 55 y 65 años de edad, que están próximas a pensionarse, el 61,3% de ellas tiene menos de 20 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual. El 61,3% tiene menos de 20 millones. Es decir, los hombres con ese ahorro van a llegar a 92 mil pesos de pensión y las mujeres un poquito menos de 90 mil. Es decir, un tercio de lo que es el ingreso mínimo. Esto es francamente inaceptable. Cuando uno conversa con un dirigente, un periodista internacional, no te creen, primero no te creen. Y cuando tú le dices que el 5,6% solamente, datos oficiales, por eso los quiero reiterar aquí, el 5,6% solamente tiene más de 100 millones de pesos, 5,6%, ya la cosa se torna trágica, porque hay que agregar algo. Los que tienen más de 100 millones de pesos no tienen tampoco una pensión tremendamente grande, van a aspirar, los que tienen entre 100 y 120 millones, a una pensión de 550, 560 mil pesos, que va a ir bajando con el correr de los años. Nadie tiene certeza de lo que va a ganar, por lo tanto, esto es absolutamente inaceptable. ¿Qué proponemos nosotros? A propósito de la pregunta de Gino y lo que escuché un comentario. Proponemos un sistema muy sencillo. O sea, opera sobre un principio muy sencillo. El sistema de reparto, ¿en qué consiste? Consiste en que las contribuciones de los activos, las cotizaciones, pagan las pensiones de los pasivos. Ese es el principio, reparto. Toman las contribuciones y reparten a los pasivos. Así ocurrió cuando nacieron los sistemas. ¿Cuál fue el problema? Que llegó un momento que el flujo, producto del envejecimiento de la población, lo que se conoce como aumento de la demografía o cambio demográfico, el flujo de los activos no era suficiente para pagar a los pasivos, entonces los estados tuvieron que incurrir en gasto, lo que se conoce como déficit fiscal. Los déficits fiscales, ellos lo han convertido en una suerte de tragedia. No tiene ningún problema. Inglaterra, el Reino Unido, Alemania, Francia, viven con déficits fiscales. No es un problema, es una política pública, ¿ya? A veces usted usa el déficit fiscal como política pública reactivadora. Bueno, nosotros que estamos, ¿cómo opera en Chile hoy día el sistema? Mire cómo opera el sistema de FP. Toma las contribuciones de los activos, que son 5,7 millones más o menos, la toma, paga las pensiones a 1.300.000, igual que el reparto. Fíjense, toma las contribuciones y paga. ¿Cuál es la diferencia? Que queda un excedente. Recibe 10.000 millones de dólares más o menos en los últimos años, paga las pensiones cerca de 3.000 y hay un excedente de 7.000 millones de dólares promedio en los últimos 3 años. Datos oficiales, ojo, estoy hablando con datos oficiales. 7.000 millones de dólares. Por eso el fondo, el valor ha ido creciendo. Entonces se da la paradoja que crece el fondo y las pensiones decrecen. Entonces, ¿dónde está ese excedente? Pues
Si aquí está el problema político, y creo que tenía razón la senadora cuando hacía su intervención, bueno, y Jessica igual, hay un excedente. ¿Dónde nos dice que está ese excedente? Nos dicen, está en sus cuentas de ahorro, nominalmente, pero la mercancía llamada capital está invertida en el mercado de capitales. El 40%, es decir, casi 80.000 millones de dólares están invertidos en instrumentos financieros, financiando expansión de otros negocios en otras latitudes, cuando en Chile requerimos tanto capital para desarrollar un país distinto. ¿Cuánto capital no necesita la 11ª región? ¿Cuánto capital? Y ese capital que tenemos está hoy día invertido en los estados del norte de los Estados Unidos, financiando las operaciones para la expansión de los negocios de Donald Trump. Eso es lo que tenemos que acabar. Y por eso no quiere debate el señor Alamán, el señor Kast con nosotros, porque esa es la discusión que hay que resolver. ¿Cómo explican ellos que siendo Chile un país que tiene absolutamente tanta demanda para invertir en mejoramiento, por ejemplo, en la infraestructura hospitalaria, en la infraestructura vial, cómo es posible que no tengamos ferrocarriles para sacar las mercancías de los puertos nuestros, que se está produciendo un colapso total? ¿Cómo es posible que no tengamos una red ferroviaria en circunstancias que en toda Europa lo que se hace inversiones justamente para el ferrocarril? ¿Por qué? Porque hay otros intereses, y creo que bien lo decían acá, hay intereses espurios que lamentablemente entorpecen el debate a fondo. Nosotros tenemos una buena propuesta, pensamos que es la mejor, pero también lo hemos dicho, no somos dogmáticos, no tenemos un dogma de fe y estamos abiertos, como bien decía la senadora, hay algunos que creen que hay que incorporar un componente de mixto. Bueno, esa es la discusión, está bien, pero los que plantean un sistema mixto y nosotros estamos por acabar con las AFP, eso es lo que importa, que no hayan sociedades anónimas administrando los fondos de pensiones. Senadora, brevemente, ya se nos empieza a acabar el tiempo para que vayamos haciendo el cierre. Discúlpame que me haya dicho. Sí, no, gracias Luis. Es muy importante lo que señala. ¿Cómo podemos nosotros con estos excedentes que tenemos, como los que señalaba Luis, invertir en capital social, invertir en nuestro país? ¿Cómo se lo imagina usted? Tenemos un problema de audio, necesitamos activar el micrófono. Ahí sí, lo tenía yo ahí silenciado. Que decía que tenemos que tener a lo menos horizontes comunes, ciertos criterios y principios que dirijan esta conversación. Y en lo personal yo creo que hay que hablar de un nuevo sistema universal de pensiones, que tenga elementos de reparto, contributivo, solidario y universal. Y en ese plano, en general, yo diría que hay cierto consenso. Pero en la discusión fina no aparece, yo diría, la operación que dé en la medida de esa aspiración. Y es una aspiración que tiene una demanda ciudadana súper clara. Por lo tanto, ¿qué sería lo ideal? Al menos un pilar básico con subsidio estatal para todos los chilenos, que tengamos un piso que hoy día no existe. Las contribuciones de cada uno efectivamente que sean parte de eso. Y ahí sin duda que vamos a ir mejorando. Esto es parte de la conversación, yo no digo que esto tiene que ser así, pero la conversación que escucho hoy día en el Parlamento, estamos hablando de que haya trabajadores en el directorio, que ingresen las cooperativas, eso es totalmente accesorio y no cambia absolutamente nada el modelo. Entonces, lo primero que diría es, dejemos lo accesorio en la categoría que tiene, de accesorio, y además, efectivamente, a nadie le interesa estar en el directorio de la AFP, pero lo que estamos diciendo es que efectivamente este modelo no dio el ancho. Entonces, dejemos eso ahí y veamos cómo mejoramos las pensiones de todos los chilenos, porque hoy día también hay tanta desconfianza, o sea, ya hay cierta desconfianza dado la experiencia de tantos chilenos, que de los afiliados solo un 55% de ellos está cotizando. O sea, muchos prefieren tener sus propias inversiones o sea, asegurar ellos mismos su vejez por otra vía. Entonces, si no cambiamos esto, lo que vamos a tener efectivamente es una crisis que va a tener una cara de tercera edad mucho más compleja de la que ya estamos viviendo. Cuando es solidario, lo que me refiero es que haya solidaridad de género, que haya solidaridad intergeneracional, que se reconozcan ciertas particularidades en un modelo que es estable para todos. Y ha sido injusto, al final del día es eso. Si nosotros no aspiramos a un modelo, ¿verdad?, que tenga reparto, que sea solidario, que sea de carácter universal,
nos vamos a dar el ancho. Y si eso no ocurre, va a haber expresión social de molestia. O sea, esto tampoco es que no va a pasar nada. Y por eso yo también defiendo el rol desde la política. Es ahí donde podemos hacer ese cambio, una transformación necesaria, pero se necesita cierta voluntad. Hay otras propuestas que se han entregado desde enero en el Congreso como para contrarrestar y empezar una discusión distinta. Se termina hablando de lo accesorio. Por eso yo firmé este proyecto de ley. Y se nos ha dicho que somos populistas, que no somos responsables. Se alude también a la constitucionalidad del proyecto, pero por lo mismo, y ahí aparece la otra conversación, la Constitución chilena apostó a un Estado subsidiario que en el fondo aparece cuando el mercado no lo soluciona. ¿Y sabe cuándo ocurre eso? Cuando hay crisis. Ahí todos quieren más Estado. Quieren que las empresas privadas que se les dé, que tengan créditos con garantía estatal. Entonces, yo digo, yo creo que hay que tener un Estado más robusto, hay que darle más herramientas, pero para eso necesitamos cambios mucho más profundos. Nosotros hace poco votamos la reforma de agua que pareció simbólica. Sacamos 24 votos a favor, contra, y la perdimos por el tema de la constitucionalidad, entonces, y del quórum. Entonces, esas son las cosas que ocurren y creo que esta crisis, al menos a los chilenos, nos permitió hablar de esos temas. Algo que me alegraba era que toda la gente en el almacén, en una cola banco, estaba hablando de estos temas. Así es. No les interese. Estaban en estos temas, hicieron cabildos autoconvocados antes que los convoque cualquiera. Entonces, a mí me parece que no tiene nada de populismo. Y esta conversación, además en el contexto de la crisis, con eso cierro, el mundo efectivamente está cambiando y mucho, y crea mucha incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de seguridad social son espacios de certeza que tenemos que construirlos entre todos, y en esa construcción también vamos a tener que darlo de cara, aunque yo diría lo que significa el siglo XXI, porque hay empleos que van a cambiar, que esta misma crisis ha puesto ciertos, o sea, oficios como más esenciales, que han habido cambios, y con el tema de las nuevas tecnologías y todo, no podemos en eso vamos a tener que ser lo suficientemente abiertos para dar certeza en tiempos de incertidumbre, y eso significa que los modelos de hace 40 años, no solo porque fracasaron, no son capaces de mirar el futuro como hoy día corresponde y atender el mercado de trabajo. Y lo digo porque la crisis hoy día, las cifras de desempleo están arriba de un 8%, y a mí me preocupa porque estos son datos de marzo, entonces todos hipotetizan que ya estamos en los 2 dígitos, lo vemos en los espacios que estamos en una situación económica bien compleja, y las medidas tienen que poner los intereses de las personas, su bienestar social y su salud, y no los intereses económicos. O sea, hoy día se habla de ir al salvataje de empresas como la TAM, pero se reparten utilidades millonarias, entonces la inconsistencia es increíble. Entonces, si vamos a abordar una crisis entre todos, pongámonos todos, porque si no, no va a resultar. Jessica, me gustaría, para cerrar, que tú nos pudieras hablar del rol que tenemos nosotros los dirigentes, los que estamos detrás del movimiento social, para que estas demandas sigan teniendo consistencia y se sigan debatiendo y que se concreten. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es tu mirada? Sí, bueno, el rol del dirigente ha sido siempre visibilizar todas estas demandas, las demandas de nuestros representados, de las trabajadoras, de los trabajadores, estas demandas sociales. Ahí veía al compañero Jorge González de Afocultura que decía, queremos protección social, porque eso es lo que necesita hoy día la gente. O sea, necesita que sus dirigentes, ya sea del sector público como del sector privado, pongan estos temas en la mesa, o sea, que presionen a los parlamentarios, y es lo que hemos hecho. O sea, que lamentablemente hemos sido nosotros los dirigentes los que muchas veces tenemos que ir y tocar la puerta a los diputados para decir, pucha, nos puede recibir, necesitamos plantearle este proyecto, porque hay muchos que después que son elegidos se olvidan de la gente. Y yo, bueno, escucho ahora, y qué bueno que en el fondo, porque el tema de las pensiones es un tema que se tiene que solucionar ahora, es urgente. La gente ya no puede seguir esperando. La gente se ha muerto y como se planteó acá, se han suicidado porque no tienen cómo pagar los remedios, porque además el tema es tan dramático porque tenemos un sistema
de trabajo que nos hace terminar enfermo al final de nuestra vida laboral, que más de... Para poner un ejemplo, nosotros iniciamos una campaña como ANET para ir en apoyo a los jubilados del sistema de la AFP, a nuestros propios compañeros que jubilaron. Y ellos me decían, Jessica, nosotros el 80% de nuestra pensión es para comprar medicamentos, porque estamos enfermos. Y eso duele, y cuando se empiezan a hacer estos debates y uno ve que hay intereses de repente tan mezquinos, y que esos intereses hacen que no se pongan de acuerdo en el Congreso para avanzar en soluciones que sean para la gente. Hoy cuando estamos en medio de esta crisis y vemos el alto nivel de cesantía y el plan que hizo el gobierno de protección al empleo, es un plan también perverso, y el costo lo están pagando la población más precaria del país. Los están obligando a algunos a hacer uso de sus vacaciones porque grandes empresas del retail, de los grandes consorcios, se dijeron nosotros nos vamos a acoger al plan de protección al empleo. Y hay algunos que no han tenido ninguna pérdida, es más, han tenido ganancias en el periodo de la crisis, y les han obligado a sus trabajadores a hacer uso de vacaciones, el seguro de cesantía. Entonces, finalmente, desde que se instala este modelo económico, el costo siempre lo hemos tenido que pagar los trabajadores. Y acá no existe clase media, porque nos han hecho creer una ilusión además que hay, que la clase media, que... No, acá está la clase trabajadora. Y es la clase trabajadora que le pone la plata a los grandes grupos económicos para que inviertan en el extranjero, que ni siquiera invierten en el país. Ahora estamos, ¿no es cierto?, nosotros, para que las empresas se puedan salvar, yendo a hacer uso del seguro de nuestro ahorro. Se siguen usando los ahorros, el ahorro de las pensiones, el ahorro del seguro de cesantía, haciendo uso de vacaciones. ¿Y cuándo van a pagar los que tienen más? Y eso es lo que tenemos que decir nosotros los dirigentes. ¿Hasta cuándo el costo lo vamos a seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cuándo le van a tocar el bolsillo a los grandes grupos económicos? A las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas siguen teniendo los presupuestos en defensa? ¿Por qué no se recortan esos presupuestos? Se están recortando programas en el servicio público, porque cuando se habla de que queremos un Estado más fuerte, más sólido, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, llegando a la ciudadanía más precaria. Y quiero mencionar, quizá esto se aleja pero los programas de Cernamec, los programas que iban a las mujeres que más lo necesitan, se están cortando presupuestos de deporte, de los servicios más precarizados, que van a atender a poblaciones que son a la población más precaria de nuestro país. Entonces, finalmente, siempre el costo lo terminamos pagando los trabajadores y las trabajadoras, y los dirigentes vamos a seguir en la calle, instalando temas, proponiendo, porque es nuestro trabajo. Y hoy día lo que se ha conseguido a través de la coordinadora Nueva AFP, yo creo que son avances sustanciales y concretos, desde el proyecto que se crea del sistema de reparto solidario hasta el proyecto ahora que presentan los parlamentarios, y espero que sean muchos más, porque lo estamos mirando igual. Hoy día la ciudadanía está mirando y estamos viendo quiénes sí se atreven a dar un cambio sustancial, un cambio en este modelo tan perverso. En este modelo, ¿cierto? Cultural. Estamos llegando ya al final. La hora. Oye, sí, antes quiero saludar a Claudia González Valderrama, que nos mandó un saludo, que está en Valparaíso. Un saludo a una amiga en común que tenemos con la senadora. Sí, un gran abrazo a Claudia. Muchos cariños. Bueno, un espacio para que nos vayamos despidiendo. Oye, muchas gracias por la participación, por los comentarios. Muchas gracias a la gente que nos estuvo siguiendo a través de las redes sociales. Hubo una amplia participación de norte a sur. Y bueno, también tratamos de hacer lo posible para hacer parte de los comentarios y las preguntas que ellos hicieron a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias, senadora Jimena. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, nosotros vamos a seguir realizando los esfuerzos para mantener en estos tiempos de COVID la conciencia activa, ¿cierto? La reflexión, para seguir llegando a la casa de cada uno de ustedes y generando conciencia para el cambio, porque hoy tenemos la oportunidad de generar cambios profundos
para tener más justicia social, para tener mejor empleo, para tener mejores pensiones, y creemos que es posible, creemos que se está abriendo una gran puerta, como bien lo dijo Luis. Hoy es el fin de la AFP, se marca un comienzo para eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, senadora. Gracias. Y Jessica y Gracias, Gino. muchas gracias. Un gusto ahí, Jessica, Luis, Gino. Gracias. Nos vemos. Chao, chao a todos. Sí, saludos. Chao. 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 Ya salimos del aire, estamos todos conectados, ¿cierto? ¿No? ¿O se fueron ya?